Hermanos, en este momento vamos a tener una lectura en la palabra de Dios, en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Señor, nos presentamos delante de ti en este momento. Te suplicamos que quites de nosotros cualquier cosa que impida que seamos llenos del Espíritu Santo, de tal manera que estemos atentos a tu palabra, atentos a los cánticos, atentos realmente a estar adorándote en espíritu y en verdad. Oh Señor, ayúdanos a congregarnos por la razón correcta. Señor, que este servicio sea de edificación y de salvación. Lo rogamos, lo suplicamos delante de tu trono de gracia. Y te presentamos a los hermanos que han sufrido pérdidas materiales por el paso de la tormenta Isaías por nuestro país, de tal manera que, Señor, tú repongas las cosas materiales que se han perdido y les aumentes la fe de tal manera que en medio de esta situación dolorosa, ellos sepan que tú tienes un propósito bueno, ellos sepan que tú estás en medio de la aflicción, que no están solos y que tú estás formando su carácter. Esto es para producir frutos para tu honra y tu gloria en sus vidas. Y ayúdanos de manera individual y como iglesia a sostenerles y hacerles de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Ya venimos, cual hermanos, a la cena del Señor. Congreguémonos, cristianos, respirando tierno amor, en memoria de su muerte y la sangre que vertió. Celebremos el banquete que en su amor nos ordenó. Recordando las angustias que por nos sufrió el Señor, dividida está nuestra alma entre el gozo y el dolor. Invoquemos la presencia del divino Redentor.
En cuanto a los avisos, recuerden seguir orando por nuestros hermanos que están enfermos, nuestro hermano Pastor Amós, la recuperación de nuestro hermano Valdemiro Solano, nuestro hermano David Ovalles, nuestro hermanito Melvin. Sigan orando por hermanos que nosotros sabemos que han perdido bienes materiales, para que su fe sea fortalecida en medio de esta aflicción y también para que nosotros como hermanos podamos proveer en lo particular y como iglesia. Así que llevemos todas estas cosas en oración, sigamos orando por nuestro país, sigamos nosotros cooperando con lo que es bueno. Con respecto a la EBDB, la Escuela Bíblica de Verano de Vacaciones, hemos decidido, o los hermanos que han estado trabajando en ella han decidido suspenderla momentáneamente y continuarla la próxima semana, los 2 días de elecciones que faltan, porque ciertamente nuestro pueblo, nuestro país ha sido azotado por la tormenta Isaías. Hermanos han perdido bienes materiales, están concentrados en la recuperación de sus familias, en la estabilidad. Personas han perdido sus televisores, no pueden ver la EBDB, no tienen energía eléctrica, hermanos tienen problemas con el internet. Entonces se ha hecho una pausa y se continuará la próxima semana, si Dios lo permite. Ya se avisará el día que los hermanos decidan continuar con la EBDB. El virus que causa la enfermedad del COVID-19 se está propagando por nuestras comunidades. Se entiende que esta enfermedad se propaga principalmente de persona a persona, a una distancia de hasta aproximadamente 6 pies, a través de gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Tome medidas para reducir el riesgo de contagiarse. Estas son algunas de las cosas que debe hacer para no enfermarse. Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón. Tomar distanciamiento entre usted y otras personas. Evite el contacto con personas que están enfermas. Quédese en casa si está enfermo, excepto para conseguir atención médica. Si tiene síntomas graves, contactar a las autoridades sanitarias. Al salir de casa por necesidad, use siempre mascarillas. Cúbrase la boca cuando tosa o estornude. Limpia y desinfecte las superficies que se tocan frecuentemente. Recuerda seguir las medidas establecidas por nuestras autoridades. Este virus lo paramos unidos. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Acude a Cristo. Confía solo en Él. Vida eterna te dará. Un mensaje de la Iglesia Bautista La Gloria de Cristo. Dios te bendiga. Termina en celebración, una boda ante un mar de cristal. La muerte vencida está, cantaremos santo, santo, santo. Señor, la novia vestida de blanco está, el esposo pronto ha de llegar. Emocionada esperando está la venida de su Redentor.
vencida está. Cantaremos santo, santo, santo es el Señor. Santo, 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 Dios, Dios poderoso. Santo, 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 Dios, Dios poderoso. Santo, 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 Dios, Dios poderoso. Esta es la historia del Hijo de Dios, muriendo en la cruz por mí. Mas termina en celebración, una boda ante un mar de cristal. La novia vestida de blanco está cantando a su Rey celestial. A Jesús su santo redentor, quien escucha su dulce cantar. Santo, 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 Dios, Dios poderoso. Santo, 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 Dios, Dios poderoso. Antes de la predicación de la palabra de Dios, vamos a entonar otro himno titulado Mirad cuál amor nos ha dado el Padre.
Vamos ahora a estar atentos, hermanos, a la predicación de la palabra de Dios, evitar cualquier distracción, que la bendición, la enseñanza, la palabra que el Señor nos trae a través de la predicación no se pierda, sino cada uno se apropie de lo que el Señor le quiere hablar en esta noche. El predicador invitado es nuestro hermano José Rafael Mayén Maya, pastor de la Iglesia de Convertidos a Cristo en la ciudad de Santo Domingo. Mis amados hermanos de la Iglesia Evangélica Bautista Cristiana allá en Atomayor, saben cuánto les amo en el Señor, y es un privilegio para mí poder compartir con ustedes, por la gracia de Dios, el mensaje que se ha escogido para que toda la iglesia sea edificada. Queremos que ustedes sepan que estamos orando por ustedes, estamos orando por el pastor Amós, por su salud, al igual que por todos ustedes, los pastores que dirigen esta iglesia, y además de todo eso, por todos los entrañables hermanos ahí que conocemos y que amamos en el Señor. Así que todo esto que hemos de compartir, predicando la palabra de Dios en esta oportunidad, sea para bendición de todos ustedes y para edificación de vuestras almas. Que Dios les bendiga, les amamos en el Señor. El tema, el poder en la comunión de los santos. Yo quiero que abramos nuestras Biblias en Primera a los Corintios capítulo número 13. Un texto bien conocido y que vamos a compartir en esta oportunidad. Dice así la palabra del Señor: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiere todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder compartir este mensaje de tu palabra. Necesitamos de ti, oh Dios, para que cada palabra que salga de nuestra boca salga sazonada con sal, que pueda ser de mutua edificación a cada uno de los oyentes, y que a través de tu Espíritu tú puedas permitir que toda palabra oída la pongamos por obra para hacer tu perfecta y santa voluntad. Porque sabemos que tú quieres una iglesia santa, una iglesia bendecida, una iglesia que te glorifique a ti en todos sus actos. Y por eso, Señor, te agradecemos el poder que tú nos das, conforme a la Escritura, en el poder de tu Espíritu, para nosotros obedecerte. Gracias, Padre, por tu bendición. Gracias por lo que has traído en esta oportunidad. Por aquellos que a través de las redes sociales, los medios de comunicación están conectados con nosotros. También bendíceles, oh Dios de los cielos. Y que tú seas glorificado por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No hay un poema más hermoso en la Biblia que Primera a los Corintios capítulo número 13. El apóstol Pablo habla aquí a la iglesia de Corinto, y haciendo un poquito de ambiente con respecto a lo que hemos estado estudiando. Es bueno que entendamos que lo primero que el apóstol Pablo trata con esta iglesia es su falta de unidad. La falta de esta iglesia de permanecer unidos como demanda la palabra de Dios, cuando el Señor quiere una iglesia verdaderamente unida. La Biblia nos dice que
en la medida en que nosotros estemos unidos, en la medida en que nosotros nos amemos como el Señor nos ha amado, el mundo sabrá que nuestro Señor Jesucristo ha venido en carne. Y en el capítulo número 1 encontramos allí al apóstol Pablo cuando reprende a la iglesia de los Corintios por la manera en que estaban haciendo partidos, tomando a líderes que habían pasado por esa iglesia y creando división dentro de la iglesia sin tomar en cuenta la importancia que Dios ha dado a la unidad de la iglesia y de los santos. Vimos ahí, conforme a la palabra de Dios, la forma en que el apóstol Pablo tiene que corregir la falta de interés que había en la iglesia, tal vez por la vanidad en la cual ellos estaban, que viendo el pecado dentro de la iglesia no eran dignos, ¿verdad? No se tomaban la responsabilidad de extirpar el pecado que había en la congregación. En el capítulo número 5 encontramos ahí la manera en que el apóstol Pablo habla a la iglesia y menciona un caso de fornicación dentro de la iglesia que había llegado a traspasar las paredes de la iglesia, había llegado a personas fuera de la congregación, y como les dice a los hermanos de aquella iglesia, ustedes están envanecidos. Están envanecidos cuando debieron de haber tratado esta situación dentro de la iglesia y llevar a este hombre a disciplina y sacar el pecado de medio de ustedes. Así sucesivamente el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de los Corintios de una serie de problemas que ellos tenían que corregir. Se dice que la iglesia más inmadura que había en el Nuevo Testamento era la iglesia de los Corintios. Aun cuando sabemos, de acuerdo a la Escritura y de acuerdo al capítulo número 12 y el capítulo número 14, donde el apóstol Pablo habla de los dones, era una iglesia que se ufanaba de la cantidad de dones que ellos tenían. Aunque de manera particular el apóstol Pablo, precisamente en el capítulo 14, tiene que regular la manera en que ellos estaban utilizando el don de lenguas sin ningún tipo de apegamiento a lo que la palabra de Dios determinaba. Por eso en esta oportunidad, ahora el apóstol Pablo habla acerca del amor como el poder que sin lugar a discusión tenemos a nuestra disposición para lograr la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El apóstol Pablo define el concepto bíblico del amor con el propósito de que entendamos que el amor no es un sentimiento, que el amor, aunque produce sentimientos, no es un sentimiento, es una acción a que nosotros tenemos que pues ejercitar y practicar con todos nuestros hermanos, y principalmente, como dice la Escritura, con los difíciles de tratar. Porque es fácil amar a los que son amorosos, es fácil amar a los que nos caen bien, es fácil amar con los cuales nosotros tenemos algún tipo de afinidad, pero qué difícil se le hace al ser humano y aún a los creyentes de amar a una persona difícil de tratar. Cuando vemos estas enseñanzas en la palabra de Dios, nos suenan a veces a fantasía. Porque uno se pregunta, ¿podré yo amar a todos los creyentes, por lo menos de nuestra iglesia local, que es mi responsabilidad mayor, como demanda la palabra de Dios? Ya el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo número 3 y verso 18, nos dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y esto es tan grande con respecto a lo que nosotros debemos de compartir, con respecto a nuestra propia experiencia de lo que la palabra de Dios nos enseña, que no muchos cristianos están en la disposición de vivir
esa comunión entre hermanos, practicando el amor bíblico, porque tal vez han tenido un fracaso, porque tal vez alguien se aprovechó de su buena voluntad, se aprovechó de la manera en que él le manifestó su amor, pues tuvieron decepciones de alguna forma y nos vamos endureciendo. Eso es lo que muchas veces pasa cuando nosotros, por ejemplo, ayudamos a alguien, ¿verdad? Y nosotros vemos que ese alguien tal vez no necesitaba la ayuda en que nos está pidiendo, y vemos que malutiliza esa ayuda, nos engaña para sacar beneficio de nosotros, y nos vamos endureciendo, y muchas veces tratamos a los demás como si todos fueran iguales. Pero la Biblia nos dice que nosotros debemos de evitar ese sentimiento, ese síndrome de proyección que muchas veces tomamos cuando vemos actos, ¿verdad?, de esta naturaleza. La Biblia nos enseña que no podemos cauterizarnos. Tenemos que cada día buscar de la palabra de Dios, ver lo que nos dice la palabra de Dios, y no tomar en cuenta las malas acciones de los demás para yo frenar o para yo limitar la actitud de amor hacia otros que yo debo de tener. Lo que vamos a ver en primer lugar es el análisis que hace el apóstol Pablo a ese vínculo que también le llama el vínculo perfecto, a que es el amor bíblico con el cual nosotros debemos de tratarnos. El amor, como establece la palabra, y el mismo apóstol Pablo así lo explica, ¿verdad?, es el vínculo perfecto. El amor es un camino más excelente, nos muestra aquí la palabra de Dios. Y vemos aquí cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, habiendo reprendido a los corintios por sus faltas graves, por su falta de amor, por el pecado de división que había dentro de la iglesia, llama a estos creyentes a practicar la comunión entre los hermanos. Tal vez los corintios no conocían toda la demanda del Señor. Es bueno que entendamos que a este momento no se había escrito el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos una bendición mayor que ellos, en el sentido de que tenemos en nuestras manos todo el Nuevo Testamento, todo lo que se ha revelado, todo lo que se ha escrito, el canon completo a nuestra disposición, cosa que no tenían en sus manos la iglesia de los corintios, ¿verdad?, ni las iglesias que se fueron formando en el tiempo de la iglesia primitiva. Ahora bien, es bueno que entendamos que por ese hecho ellos no conocían lo que hoy nosotros sabemos que declara el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, verso 23 al 24, cuando dice: respondiendo Jesús y les digo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Este era el gran problema de los corintios. El gran problema que ellos tenían que tomar en cuenta como ese elemento esencial para poder, a través de los dones que el Señor le había provisto a esa iglesia, manifestarlo y mantener el cuerpo unido como un testimonio de unidad con respecto a la iglesia que el Señor espera que se edifique en esta tierra. Por esto el apóstol Pablo no termina el capítulo número 12 sin hacer una declaración que nos introduce al capítulo 13 que vamos a tratar en esta oportunidad. Él dice: por esta razón, y viendo lo que está pasando en el capítulo número 12, o lo que está corrigiendo en el capítulo número 12 con respecto a los dones, dice claramente: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino? El camino del amor. El camino del amor. Ellos estaban tan concentrados, tan prepotentes, diríamos,
en el ejercicio de los dones espirituales, y tal vez pensaban que mientras más dones tenían, más espirituales se veían. La Biblia nos muestra aquí que lo más importante dentro de todo eso es el camino del amor. El apóstol Pablo demanda amor por encima de cualquier cosa. No hay otro mandamiento más importante para nuestro Señor Jesucristo fuera del primer y gran mandamiento que el segundo y gran mandamiento del cual el Señor habló, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En Juan capítulo número 13 y verso número 31 al 35, vemos allí cuando el Señor declara: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y este es un versículo sumamente importante. Este versículo número 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La palabra de Dios nos muestra que muchas veces malinterpretamos las acciones amorosas. Por eso, cuando el amor también tiene que reprender, consideramos una falta de amor el decirle la verdad, aun cuando sea dicha en amor, a los que hay que corregir. Y la Biblia es clara en este sentido. Recuerden ese versículo que dice: fieles son las heridas del que ama, e inoportuno los besos del que aborrece. Es preferible que si yo estoy mal y estoy andando fuera de la voluntad de Dios, alguien me reprenda en amor y aún hiera mi corazón en amor, que venga a darme un abrazo y me diga: te quiero mucho, y deje que yo siga mi derrotero pecaminoso en esta tierra. Se dice que tratar a la gente no es fácil, ¿verdad? El que dice, todos los que bregan con personas saben que lo difícil que es estar bien con todo el mundo, quedar bien con todo el mundo, ser aceptado por todo el mundo. Eso es una realidad. Pero la Biblia nos enseña que todavía es más difícil tratar con personas que no tienen amor. Cuando la Biblia me muestra ese camino más excelente, que es el camino del amor, y me dispongo a andar dentro de ese camino más excelente, que es el camino del amor, las cosas se ven de otra manera y son y resultan de otra manera. Por eso la palabra del Señor nos llama aquí a entender todo cuanto implica ese amor que Dios demanda a cada uno de nosotros como la fuente de poder para mantener la unidad del cuerpo. El apóstol Pablo, yéndonos ahora a 1 Corintios capítulo 13, sus primeros 3 versículos, el apóstol Pablo usa aquí una hipérbole, o varias hipérboles, o diríamos que una cadena de hipérboles. ¿Qué es la hipérbole? La hipérbole no es más que una figura literaria de pensamiento que consiste en aumentar o exagerar, o por el contrario, disminuir de forma exagerada lo que se dice. Estos versículos han sido muy mal interpretados, y de ahí se han sacado doctrinas y enseñanzas que no enseña aquí la palabra del Señor. La referencia que hace aquí el apóstol Pablo, utilizando esta hipérbole como esa figura que hace plantear allí en un lenguaje literario
el hecho de que Él pudiera obtener todas las cosas más grandes que existen en este mundo y hacer los sacrificios más grandes que se pudieran hacer en este mundo, no está diciendo que Él lo ha hecho, ni está diciendo que Él lo va a hacer. Eso, ahí es donde se aplica, ¿verdad?, esta figura literaria que utiliza el apóstol Pablo para compararlo con el amor. Y note lo que dice aquí la palabra del Señor o el apóstol en la boca del apóstol Pablo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si, otra hipérbole, y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Otra hipérbole, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? En ninguna manera el apóstol Pablo está diciendo que hay un lenguaje angélico que él ha podido aprender a hablarlo. Y cuando se entra a la discusión o al debate del don de lenguas, muchos dicen que a eso era que se refería el apóstol Pablo, que cuando se habla en lengua lo que se está hablando es un lenguaje angelical. De ninguna manera el apóstol Pablo está hablando de esto, ni de ninguna manera el apóstol Pablo está diciendo aquí que él, así como habla la lengua humana, hablaba lenguas angélicas, sino como hemos explicado, está haciendo una hipérbole, está haciendo una exageración de hechos que él pudiera haber hecho, pero si no tuviese amor o si no hubiera hecho todo eso con el propósito de generar ese amor que se necesita en la relación de uno para con los otros, de nada le hubiese servido. Y por eso dice aquí, asimismo, si yo tuviese toda profecía y entendiese todos los misterios, si Pablo hubiera entendido todos los misterios del mundo, fuera Dios. Si Pablo hubiese, como dice aquí, repartido todos sus bienes para dar de comer a los pobres, sería el acto más glorioso y grandioso de filantropía. Pero el apóstol Pablo simplemente está haciendo el uso de esta figura literaria para hacer entender que cualquier cosa que tú puedas hacer en esta tierra, cualquier cosa que tú puedas hacer en este mundo pensando que tiene valor, no tiene ningún valor si la haces sin manifestar el amor bíblico del cual el Señor nos llama. Debemos nosotros de identificarnos. Y es aquí donde el apóstol Pablo, en esta porción de la Escritura, nos muestra el amor como elemento distintivo del cristiano. El amor es el elemento distintivo del cristiano. Y vemos que es ciertamente hermoso ver la armonía que se manifiesta en las Sagradas Escrituras en cuanto a la comunión de los santos y en cuanto a los escritores bíblicos que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir sobre el amor. De hecho, especialmente el apóstol Juan fue llamado el apóstol del amor y nos declara que el amor es ese elemento que distingue al cristiano. Esta mañana se predicó aquí sobre Tercera de Juan. Y en esa epístola, no sé si tomaron en cuenta o se dieron cuenta, por lo menos, mire que es una epístola de un solo capítulo y de tan solamente, creo que 9, 10, 12 versículos. Y en esos pocos versículos, el apóstol Juan llama al hermano Gallo amado, amado, amado. No le dice José, Pedro, Gallo o lo que, amado, amado, amado. Todo el tiempo está atrayendo a la realidad el amor que él tiene para con ese hermano en la fe. En Primera de Juan, capítulo número 3 y verso 14, se presenta aquí una prueba de nuestra salvación con respecto al amor. Nosotros sabemos
que hemos pasado de muerte a vida, en que nos convertimos a Cristo, en que hicimos una oracioncita para, ¿verdad?, pedirle perdón al Señor, en que nosotros pertenecemos a una iglesia y somos evangélicos o somos de la denominación tal o cual. Aquí dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Esa es la prueba de si verdaderamente estamos convertidos a Cristo o no estamos convertidos a Cristo. El hermano Narciso esta mañana decía, mire alrededor suyo y vea si usted conoce, si usted se sabe el nombre, si usted ha podido manifestar amor a por lo menos 10 personas de las que están más cerca de usted, alrededor suyo, ahí sentado donde usted se sienta. Y usted ve que las iglesias muchas veces caen en esa frialdad, Y llegamos a un momento en que nos llamamos cristianos, pero no estamos en la disposición de manifestar esa calidad de amor de la cual habla la palabra de Dios. Cuando yo era católico, yo iba a misa, me sentaba en un banco, había muchísima gente, yo me iba para mi casa, y usted me preguntaba, ¿y quién estaba al lado tuyo? Yo no conocía a nadie de los que estaban ahí. Eso no es una iglesia del Señor. Una iglesia del Señor es una iglesia donde todos nos conocemos, donde todos hacemos lo que haya que hacer para integrarnos como creyentes y para amarnos como hijos de Dios que somos. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, dice aquí, permanece en muerte, tan simple como eso. Y si yo amo a mi hermano, tengo que aprender a amarlo conforme a la palabra de Dios. Ayudarlo, socorrerlo, exhortarlo, amonestarlo, ayudarlo en sus necesidades, cualquiera que sea, enseñarle de la palabra, discipularle, y hacer todo lo que haya que hacer para que su vida espiritual sea una vida conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Para eso, dice la palabra de Dios, hemos sido predestinados por el Señor, para que seamos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y todos tenemos la responsabilidad de ayudarnos unos con otros en nuestro crecimiento espiritual. Como dijimos en la introducción, el amor bíblico como poder en la comunión de los santos no es un mero sentimiento que pasa, sino una acción que se tiene que cultivar permanentemente y que se manifiesta y aún se acrecienta en la medida en que lo sometemos a la práctica en el ejercicio del mismo. Como elemento distintivo del cristiano, el amor tiene que ser expresado entre aquellos que tienen comunión de una manera visible. De hecho, en Primera de Juan capítulo 3, verso 16, citando otra vez al apóstol del amor, como se le ha llamado, nos dice el apóstol Juan: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Estamos dispuestos a poner la vida por nuestros hermanos? Señores, miren, cuando yo leo esto, o yo entiendo esto como dice la Biblia que tengo que entenderlo, o yo tengo que convertirme a Cristo. ¿Usted está viendo lo que dice aquí la palabra de Dios? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. De manera expresa, en esta porción que
el apóstol Juan escribe, se nos habla de un tipo de amor diferente al que nosotros encontramos en el mundo. Ese amor de palabra, ese amor hipócrita, ese amor que te abraza y te dice te amo y te entierra el puñal por atrás. La Biblia me enseña todo lo contrario a lo que nosotros vemos en el mundo. Y por eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo número 13 y ahora en el versículo número 4, nos habla y nos describe lo que es el verdadero amor. Y la palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo no es la palabra fileo, de donde viene el término filantropía. No es la palabra eros, de donde viene el amor erótico. No es la palabra epitumía ni estorgí. El apóstol Pablo utiliza aquí la palabra ágape o agapi. Y el apóstol Pablo está hablando del amor de Dios, del amor que da, como dice aquí la escritura. Ese amor de Dios, el cual es producido por el Señor, dándonos todo conocimiento de la persona de nuestro Señor y entender que ahí es que está y radica el poder en nuestra comunión. El hombre podrá amar con amor filial, con amor eros, con amor epitumía, con amor estorgí. Pero para poder agradar a Dios, solamente podemos amar y amarnos entre nosotros con el amor agape. De acuerdo a Juan 3:16 y muchos otros versículos, la esencia del amor agape es dar. Este amor lleva a Dios a dar y a seguir dando sin esperar absolutamente nada de nosotros. Y estamos claros que la forma que tenemos hoy día de entender el amor, lamentablemente, es totalmente inadecuada y antibíblica. La Biblia nos habla aquí para describir el tipo de amor que el Señor espera entre nosotros como cristianos. Y primero habla del aspecto positivo del amor. Y como vemos en estos pasajes, el apóstol Pablo describe aquí los aspectos que tienen que ver acerca de la forma adecuada en que yo tengo que ejercitar ese amor en la comunión de los santos. Y declara, el amor es sufrido. Abra su Biblia ahí, capítulo número 13. Ahí vemos, y versículo 4 en adelante. El amor es sufrido. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra? Paciente cuando se le trata con injusticia. Sufrido. El amor es benigno. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que busca lo bueno para la persona a la cual ama. Siempre busca lo bueno para la persona a la cual ama. Dice, se goza en la verdad, es transparente y veraz. No hay secretos, no hay ningún tipo de cosa que vele la relación entre mi hermano y yo, porque somos transparentes y veraces. Dice, todo lo sufre. ¿Usted sabe lo que significa eso? Soporta el agravio. Fue mi hermano. Y cuando te ofende un hijo, ya tú vas a ser enemiga de ese hijo. Tú vas a ser enemigo de ese hijo. Porque es más, ya no va a ser tu hijo. Porque hizo algo malo por ti. Va a seguir siendo tu hijo. Lo vas a seguir amando como tu hijo. Así Dios quiere que nosotros entendamos cuando Él dice aquí, todo lo sufre. Todo lo sufre, soporta el agravio. Todavía dice más, todo lo espera. ¿Qué significa eso? No se decepciona nunca. No se decepciona nunca. Siempre está en la disposición de esperar lo correcto y lo bueno ante el Señor. Y después dice, todo lo soporta.
Cuando usted ve algo que soporta cualquier cosa, ¿qué usted dice que es? Eso es una soga que soporta 1.000.000 de libras. ¿Cómo diríamos que es esa soga? Resistente. Que resiste los avatares de la vida. Que resiste cualquier tipo de cosas que puedan hacer contra nosotros. La Biblia dice, todo, absolutamente todo lo soporta. Estamos en un tiempo donde no nos soportamos. Y uno de los mandamientos recíprocos de los cuales habla el apóstol Pablo es ese: soportaos unos a otros. Unos a otros. Yo, mira, está bien, yo voy a pero mira, al hermano fulano, a ese yo no lo, es que no me pasa. Lo tengo atragantado aquí, ese hermano. Pues traga duro para que lo soportes. Porque déjeme decirte que eso es hasta mutuo. Tú dices que tú no soportas a ese hermano, ve dónde es ese hermano para que tú veas si te soporta a ti. Entonces habla con ese hermano, muestra el amor de Cristo a ese hermano y busca a través del amor de Cristo esa unidad que el Señor quiere que haya dentro de su iglesia. Por eso no podemos dejarnos engañar, ¿verdad? Por aquellos que solo se aman a sí mismos o simplemente aman condicionalmente. La Biblia dice, a estos evita. Note lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 1 al 5. También debes saber esto, y es una realidad que estamos viviendo este mismo tipo de situaciones. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Esos son los que, de los que hablaba el pastor Nadal esta mañana, están dentro de la iglesia también. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Y es verdad que nos vamos a encontrar con personas con estas características. Pero mientras dependa de nosotros, tenemos que estar bien con todos los hombres. Mientras dependa de nosotros, nosotros tenemos que ejercitarnos en el amor de Dios. Y aun cuando nos encontremos con personas de esta naturaleza, ellos mismos se van a quemar solos. Porque sus acciones, al final, a fin y al cabo, van a determinar lo que es esa persona. Y hay personas que lamentablemente, como dice la Escritura en esta porción, solamente son amadores de sí mismos y no están dispuestos a amar ni a dejarse amar por aquellos que estamos convertidos a Cristo. Después que el apóstol Pablo habla del aspecto positivo del amor bíblico, habla del aspecto negativo que no se ve, no debe verse en el amor bíblico. Y en esta porción el apóstol Pablo aquí nos presenta características de aspectos negativos que no pueden ser parte de nuestro actuar como cristianos. Dice aquí la Escritura, el amor no tiene envidia. Me preocupa cuando alguno dice, te tengo una envidia santa. Nosotros santificamos hasta los pecados, ¿verdad? Te tengo una envidia santa. No, no me tenga envidia, gózate conmigo. Usted sabe que es más fácil llorar con los que lloran que gozarse con los que se gozan. Qué difícil, usted darse cuenta de que el otro le está yendo bien
y usted en vez de estar codiciando y en vez de usted estar queriendo, ¿verdad?, envidiando lo que el otro tiene, usted da gloria al Señor porque mire, el hermano tal está prosperando, el hermano tal está siendo bendecido. Dice, no tiene envidia, no desea lo que el otro tiene, no es jactancioso, no se cree superior. Así estaba Diótrefe, ¿verdad? Esta mañana ahí estaba Diótrefe creyéndose que era el papaúpe, la matica, el detective de la película, ¿verdad? Y vemos ahí que tenía todo en sus manos para hacer lo que él creía con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No es jactancioso, no se cree superior, no se envanece, no se cree mejor que el otro, no hace nada indebido, o sea, busca siempre hacer lo correcto. No busca lo nuestro, o sea, el hecho de que no es egoísta, sino que comparte lo que tiene. No se irrita, o sea, no se incomoda ni se aira. Qué terrible. Cuando usted oye que cogí un peque, no se aira. Dice aquí la palabra del Señor, no guarda rencor, perdona. Eso de que te borré, eso no existe en la palabra de Dios. Eso no existe en la vida cristiana. Eso no existe en la vida cristiana. Si Dios te lo puso ahí, mira, está puesto ahí hasta que Dios te lo quite. Así que cógelo con su avena. Y aprende a amar aún a los difíciles de amar. Y por último dice, no se goce en la injusticia. Es justo y nos hace justos delante de nuestro Dios. Cuando vemos que en nuestra comunión estas cosas negativas aparecen, debemos de saber que estamos amando con un amor falso, con un amor hipócrita, con un amor que no es genuino delante del Señor. Y la Biblia ha dicho, y el Señor ha dicho, y el apóstol Pablo ha recalcado, ahí en Colosenses 3:14, dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Usted sabe que ese fue el primer versículo que yo prediqué cuando comenzamos esta iglesia. Colosenses capítulo 3, verso 14. Porque el anhelo de un pastor es que sus hijos se amen en el Señor. El anhelo de un pastor es que nosotros estemos unidos en amor. Y es maravilloso cuando viene una persona de fuera y ve el amor que hay entre nosotros, y el amor que se le muestra como iglesia a ellos, y dicen, esta es una iglesia amorosa. Y así que nosotros queremos que se reconozca la iglesia de convertidos a Cristo. Una iglesia llena de amor. Usted sabe que yo siempre le pedí al Señor, Señor me ha complacido siempre. Yo le pedí al Señor, Señor, yo no quiero ser pastor de una iglesia grande. Yo le decía al Señor, porque yo recuerdo que yo fui a Michigan en mis primeros años de pastorado, y era una iglesia donde se congregaban 4,000 personas. Y al mediodía el pastor nos invitó a comer. Y cuando estábamos comiendo, yo le digo, pastor, yo quiero que usted me diga, por favor, yo quiero que usted me diga, ¿cómo es que usted pastorea estas 4,000 personas? Bueno, hermano, mire, eso es imposible. Yo ni me sé el nombre ni del 25% de lo que se congregan allá. Es más, yo he estado en un restaurante y viene la gente y se acerca y me dice, pastor, mire, yo soy de sus ovejas, yo soy de los que voy a la iglesia. Eso para mí es como que me vinieron uno cualquier vez. Mire, yo soy su hijo, usted es mi papá. Usted se va a ir a lo sorprendido que usted se viera cuando venga una mujer ahí con un muchachito y le diga, mira que este es tu hijo, y él te diga, papá, que te quería conocer. Y yo no lo sabía. Y en todo el tiempo que tenemos como iglesia, nuestra pasión es que haya amor entre nosotros, que nos conozcamos. No, el hermano, vea, ¿cuál era el nombre de la hermana esa? No, yo no sé. La hermana es tu hermana en Cristo. Es tu hermana en Cristo.
ha sido, como dice la Escritura, lavada por la sangre de Cristo, igual que tú. Tenemos un mismo Padre, tenemos una misma fe, es tu hermano en Cristo. Y yo tengo que amarlo, como dice aquí la palabra de Dios. El amor es el vínculo perfecto para unir a un creyente con otro creyente. Si tú no puedes unirte a los creyentes y amarlo como dice la Escritura, entonces ya vimos que entonces tú no eres salvo. No podemos decir que amamos y que nuestro corazón, nuestro amor esté caracterizado por los aspectos negativos que presenta aquí el apóstol Pablo y no tenga los elementos positivos que demanda aquí la palabra de Dios. Por último, el apóstol Pablo habla de la superioridad del amor. Capítulo número 13 y versículo 8 hasta el 13, vemos aquí la eternidad del amor. El amor nunca deja de ser. Y como vemos aquí, la palabra de Dios nos habla de que siempre habrá la responsabilidad, la posibilidad de restaurar cualquier tipo de relación que pueda dañarse entre creyentes a través de cultivar el amor de Dios entre nosotros. Pero tiene que haber una disposición santa dentro del corazón nuestro para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Como vemos en este versículo 8, el apóstol Pablo declara la eternidad del amor. Porque hasta la eternidad y en la eternidad el amor estará presente. Cada día se hará más perfecto en aquellos que se disponen a practicarla. Porque en el cielo, hermano, aunque el que te caiga mal va a estar al lado tuyo y vas a tener que amarlo porque tienes que amarlo. Sí que tú llegas al cielo, porque si tú no quieres amar a nadie, entonces al cielo tú no vas. El apóstol Pablo habla aquí de lo pasajero y habla de lo permanente en la vida cristiana con respecto al amor. Note lo que dice aquí la palabra de Dios. Versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Recuerden que todo el Nuevo Testamento no había sido todavía escrito. Todo el Nuevo Testamento todavía no había sido revelado a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos conocían en parte los hechos del Antiguo Testamento, conocían en parte lo que habían oído de parte de los apóstoles con respecto a la estadía de nuestro Señor Jesucristo y a su ministerio terrenal aquí en la tierra, pero todavía ellos no tenían toda la revelación. Y a eso es que se refiere el apóstol Pablo cuando dice: en parte conocemos y en parte profetizamos. Por eso el versículo 10 de lo que habla es de la revelación de Dios y no del Señor Jesucristo, como muchos dicen, o de la manifestación del Señor Jesucristo. Habla aquí de la revelación, toda la revelación de Dios, el canon completo de las Sagradas Escrituras. Dice el versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. ¿Qué era lo que era en parte? Como dice ahí, las profecías y todo lo que se había estado dando durante todo este tiempo. Cuando se completó todo el Nuevo Testamento, se completó todo el canon de las Escrituras, como dice la Escritura, ya no había necesidad de todo ese tipo de cosas que el Señor utilizó en su tiempo con un propósito específico para instruir a la iglesia. El apóstol Pablo en esta porción de la palabra nos habla entonces de que el amor es lo máximo para el creyente. Ahí en el capítulo 13, verso 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Y ahí es donde se llama al creyente ahora a practicar, a rescatar
lo que es más importante dentro de nuestra relación en Cristo, lo que es superior a cualquier otra cosa a que nosotros podamos manifestar en nuestra vida cristiana, que es el amor de Dios. El amor es lo máximo. Ahora vemos en un espejo, dice el verso 12, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, dice aquí la palabra. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. No hay discusión. No hay discusión. El mayor de ellos es el amor. Y este es el ingrediente sin discusión que el Señor utiliza para que nosotros tengamos unidad como cuerpo de Cristo que somos en este mundo. Amén. La Biblia nos llama, hermanos, a procurar que con ese verdadero amor que proviene de Dios, nosotros estemos aún dispuestos a morir por nuestros hermanos, a morir por nuestra iglesia, por el Señor Jesucristo, como dice aquí, de forma tal que la comunión de los santos sea perseverante. El Señor dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ni siquiera el maligno podrá, aun cuando quiera meter en la iglesia todo lo que estaba ocurriendo, porque lo vemos que ocurre, lo dice el apóstol Pablo, lo manifiesta en esta misma epístola, cómo estaba la división cuando él recibe aquella comunicación de la familia de Cloé. Pero aquí nos dice, o nos da la clave, para que no haya división en el cuerpo de Cristo, sino que tengamos unidad en el Señor, amándonos como Él nos ha amado. Vamos a orar. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por ese amor que tú has derramado en nuestros corazones, para que nosotros nos amemos como tú nos has amado. Dios nuestro, era imposible, sin haber recibido tu Espíritu, poder producir el fruto que proviene de tu Espíritu. Es imposible que podamos amar si no tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero te damos las gracias, oh Dios, porque entendemos y comprendemos que tú amaste hasta lo último y nos amaste hasta el fin y te entregaste en esa cruz ignominiosa, derramando tu sangre, maltratando tu cuerpo, y lo hiciste por nuestros pecados. De tal manera nos amaste, oh Dios, que diste a tu Hijo Jesucristo para que nosotros tuviésemos salvación y vida eterna. Oh Padre, que nosotros como creyentes podamos entender esta clase de amor, que nosotros podamos entender lo que tú esperas de nosotros, y que aún podamos supervisar nuestra vida cristiana, evaluar nuestra vida cristiana, si verdaderamente estamos en la fe. Si es verdad que amamos con ese amor que tú demandas en tu palabra, te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a vivir como tú quieres que lo hagamos. Y te damos las gracias en el nombre precioso, en el que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Que Dios lo bendiga, hermanos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga nos encuentre.
escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Esta iglesia es un jardín y los miembros son las flores. Esta iglesia es un jardín y los miembros son las flores. Y Jesús el jardinero, y Jesús el jardinero que cosecha las mejores. Jesús el jardinero, y Jesús el jardinero que cosecha las mejores. Padre, gracias de nuevo por habernos congregado. Gracias por haberle dado la sabiduría al hombre para crear estos medios, de tal manera que nos podemos reunir como iglesia a pesar de la distancia. Gracias por los cánticos, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a apropiarnos de ella para pensar, para hablar y vivir de acuerdo a ella. Que cada uno de nosotros la aplique a su vida, cada uno de nosotros la viva. No solo acumulemos conocimiento, sino que practiquemos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.